Hablemos de invertir. Probablemente tengas un poco de dinero ahorrado, aunque no lo suficiente como para comprarte una casa, pero que quieres empezar a moverlo de alguna forma. Seguro que has escuchado las típicas noticias de que si hubieses invertido en Tesla, en Bitcoin o en Amazon hace unos cuantos años, a día de hoy serías millonario. Y efectivamente, eso podría haber sucedido. Pero si estás aquí es porque intuyo que quieres empezar en todo este mundo de la inversión en bolsa. Y es normal tener todo tipo de dudas, sobre todo cuando quieres empezar en algo en lo que tienes que meter tu dinero. Así que estos son los puntos que vamos a ver en este vídeo. De igual forma, en la barra de la descripción también lo tenéis. Antes de empezar a invertirlo todo, vamos a hablar sobre qué ocurre con tu dinero con el paso del tiempo. Si has estudiado economía o al menos estás un poco puesto en ello, te sonará la palabra inflación. Pues la inflación en concreto es la causa de por qué tu dinero pierde valor. La inflación media histórica en Europa ha sido siempre en torno al 2 y 2,5%, lo que quiere decir que cada año los costes, los precios de los productos aumentan entre un 2 o un 2,5%. Y eso en concreto es la inflación. No es que tu dinero pierda valor, es que el resto de cosas son más caras. Imagínate que tienes ahora mismo 1000 euros y que con esos 1000 euros decides meterlos bajo tu colchón o directamente en una cuenta de ahorros y no tocarlos. Te puedo asegurar que en un plazo de 10 años esos 1000 euros ya no van a valer 1000 euros, porque cada año se va depreciando una media del 2%. Y si en vez de dejarlo bajo tu colchón decides meterlo en una cuenta ahorro, que actualmente los bancos están otorgando unos intereses, una rentabilidad anual más o menos del 0,2%, de igual forma estarías perdiendo dinero, porque en periodos de inflación normal, en donde la inflación media es de entre el 2 y 2,5%, que tú estés rentabilizando tu dinero anualmente del 0,2% no te hace ni siquiera mantener el valor de tu dinero, al contrario, lo sigues perdiendo. Inflación 2% y tu rentabilidad del 0,2%. Tu dinero anualmente estarías perdiendo un 1,8% de su valor. Es por eso que en este siguiente punto os voy a explicar cómo dejar de perder dinero con el paso del tiempo. Pongamos el hipotético caso de que existe una cuenta ahorro que ofrezca una tasa de intereses del 10%. Y digo 10% e hipotético caso porque primero, es imposible que un banco te ofrezca ese tipo de rentabilidades. Si conocéis alguna cuenta ahorro que ofrezca eso, me avisáis. Y digo un 10% porque actualmente la inflación, al menos en España, es superior al 10%. Pero vamos, actualmente en Europa los bancos están ofreciendo de media unas tasas de interés por las cuentas de ahorro inferiores al 1%. Pero pongámonos en el caso de que la inflación ya está moderada y volvemos a una inflación media del 2%. Si encuentras en ese caso una cuenta ahorro que te ofrezca un interés del 2% anual, en este caso no estarías perdiendo dinero. El valor de tu dinero se estaría manteniendo, 2% de inflación media y 2% de rentabilidad, 0% de beneficio. Pero claro, queremos ganar dinero y esto me lleva al siguiente punto. ¿Cómo se gana dinero? Pongamos el caso de la hipotética cuenta que os mencionaba antes que ofrece una rentabilidad del 10% anual. Imagínate que tú decides abrirte esa cuenta del 10% anual metiendo tus primeros 1000 euros. El primer año esos 1000 euros serían 1100 euros. El segundo año serían 1210 euros. El tercer año sería el 10% de esos 1210. Y así sucesivamente durante 10 años. Esto significaría que en 10 años tus 1000 euros en una cuenta de ahorros del 10%, tus 1000 euros se habrían convertido en 2593 euros. Enhorabuena, has duplicado tu dinero gracias al interés compuesto. Pero vamos a poner los pies sobre el suelo porque el mundo no es tan maravilloso y ningún banco te va a ofrecer una rentabilidad anual del 10%. Así que esto me lleva al siguiente punto, ¿qué es la inversión? Literalmente, una inversión es algo que mete dinero en tu bolsillo. Te pongo el ejemplo con una casa. Imagínate que has adquirido un inmueble de 100.000 euros y decides alquilarlo por 800 euros al mes. Estos son 9.600 euros anuales que te llevas directamente a tu bolsillo. Exactamente al año estarías ganando un 9,6% de lo que te ha costado la casa. Porque la casa te ha costado 100.000 y estás ganando 9.600 al año con esa casa. Rentabilidad del 9,6%. Está muy bien. Lo que significa que en unos 10 años y medio ya habrías cubierto la casa solamente con el alquiler que te paga el inquilino. Y la casa no es solamente por eso una inversión, por el hecho de poder tener inquilinos que te paguen a un alquiler, sino que además las casas en los países desarrollados tienden a revalorizarse con el tiempo. Efectivamente, con tu dinero en efectivo, el paso del tiempo destruye tu dinero. Pero si tienes un inmueble, con el paso del tiempo te beneficia. Hay un dicho que se dice sobre todo en Europa, esto debería comprobarlo, que cada 10 años el valor
valor de las viviendas se duplican. Por lo tanto, imaginemos que esto es cierto, no lo he investigado, pero esta casa de 100.000 euros ahora vale 200.000. 200.000 euros vale ahora mismo la casa y la has alquilado durante 10 años. En esos 10 años te has llevado 96.000 euros. Pues ahí tienes una doble inversión, el alquiler más la revalorización de la casa. Pero claro, el hecho de comprar una vivienda es mucho más molesto, es mucho más costoso y las barreras de entrada son mucho más grandes. Por lo tanto, ¿cuál es el lugar indicado en el que puedes invertir con menos capital, puedes obtener una muy buena rentabilidad y además sin tú hacer prácticamente nada de esfuerzo? Voy a tener que hablarte sobre el mercado bursátil. En mi caso llevo casi 5 años invirtiendo y actualmente tengo el 80% de mi capital invertido en acciones y en ETFs y el 20% restante en criptomonedas. Así que para el siguiente punto quiero explicarte en profundidad qué son las acciones. Pero antes de nada no olvides suscribirte al canal y también dejar tu like y tu comentario, ya que sobre todo este tipo de vídeos más largos y que prácticamente son como mini cursos o mini guías, a mí me cuesta bastante más trabajo hacer. Si prácticamente por cada vídeo que subo le dedico más o menos unos 2 días de trabajo, para un vídeo de este estilo, la verdad que tengo que dedicarle bastante más. Así que de verdad, agradecería muchísimo un comentario, un like y también una suscripción si no estás suscrito. Y en serio, cuando los youtubers pedimos un like o también un comentario es porque nos viene muy bien y es lo que más nos ayuda a crecer. Así que si de alguna forma me aprecias y aprecias mi contenido gratuito, pues de verdad que lo agradecería un montonazo. Las acciones son lo más semejante a esta cuenta de ahorro mágica que te va dando dinero año tras año. La idea es que cuando compras una acción tienes que tener en mente que estás comprando una parte literal de la empresa. Y por ejemplo, una de las formas de ganar dinero con las acciones es que imagínate que estás invirtiendo en Microsoft y Microsoft decide repartir 1.000 millones en dividendos para este año. Pues imagínate que tú posees el 0,1% de las acciones de Microsoft, que es muchísimo aunque parezca poco. Pues tú respecto a los dividendos estarías recibiendo ese mismo porcentaje en dividendos. Otra forma de hacer dinero con las acciones es tal y como os comentaba antes con el caso de la casa. Imagina que compras 10 acciones de Microsoft en el año 2011 cuando esta cotizaba a $28 por acción. 10 años después, en el 2021, las acciones de Microsoft abrían en $222. Por lo tanto, tu inversión de $280 en el año 2011 valdría actualmente $2.220. Un beneficio de $1.940 habiendo invertido 280. Ya hemos hablado de qué es una acción y de cómo ganar dinero con ellas. Y es probable que te estén surgiendo dudas de cuánto dinero tienes que empezar a invertir, cuándo debes empezar a hacerlo, y ya llegaremos a eso, pero antes de ello vamos con cómo comprar acciones. Lo lógico sería comprársela a esa propia página web. Tecleas www.microsoft.com y la compras desde su propia página. Pero no, esto no es así y actualmente tienes dos formas de poder invertir en una compañía y una de ellas, y es por la que vamos a empezar, es ya la más anticuada y que prácticamente en unos años va a desaparecer. Y me estoy refiriendo a llamar a tu broker. Coges el teléfono y llamas a tu broker, a esa persona física que actúa como intermediario entre el mercado y el cliente. Y tú a ese broker por teléfono le dices que quieres comprar 5 acciones de Microsoft. Pues esa misma persona es quien coge tu dinero y él puede hacerlo. Pero la otra opción, y es la más habitual y la más sencilla en los tiempos que corren, es que te registres en una plataforma broker que hace exactamente lo mismo, pero tú eres quien lo maneja. La plataforma broker actúa como intermediario entre el mercado y el propio cliente, pero tú puedes meter ahí tu dinero y tú vas seleccionando, vas mirando todas las empresas y seleccionas las empresas en las que quieras invertir. Eso sí, estate seguro de que la plataforma broker en la que te vas a registrar, que está totalmente regulada en el país en el que estás operando y que no tiene ninguna estafa ni nada extraño detrás. Ya que estás empezando en el mundo de la inversión, personalmente te quiero recomendar la plataforma de eToro. eToro llevo utilizándola 3 años y es sin duda alguna la mejor plataforma para todo el mundo, tenga el nivel que tenga. No puedes tampoco invertir en todas las empresas del mundo, pero para empezar es perfecta porque es que además es muy
muy intuitiva. Si estás interesado en empezar en la plataforma de eToro, te dejo en la descripción mi link de afiliados y ahora mismo apareciendo por aquí arriba un curso gratuito que he hecho para cómo empezar desde cero en eToro. Pero bueno, una vez que te hayas registrado en cualquier plataforma broker que tú hayas elegido, intuyo que te saldrá la duda de en qué acciones tienes que invertir. Pues te voy a pedir que por favor no inviertas en acciones individuales, sobre todo ahora cuando estás empezando. Ya haré un vídeo al respecto hablando sobre todo esto. Si eres principiante, sinceramente invertir en acciones individuales es bastante arriesgado, ya que lo suyo es que conozcas perfectamente el negocio en el cual estés invirtiendo y que sepas leer también sus balances financieros, que entiendas la compañía y que incluso puedas hacer una proyección de esa compañía de aquí al futuro. Y obviamente si eres principiante, como es normal, no sabes hacer esto. Y además ha ocurrido muchísimas veces entre principiantes, y a mí el primero, que nos dejamos llevar por las noticias. Nos dejamos llevar por lo que está ocurriendo en el mercado, por el fervor cortoplacista que existe, por las noticias, los rumores, las especulaciones, y tendemos a meter la pata. Metemos la pata porque tendemos a hacer cosas en las cuales no estamos capacitados. Por lo tanto, para eliminar este riesgo, al menos cuando uno está empezando, vamos a centrarnos en el siguiente punto, que son los fondos indexados, y además te voy a dar dos opciones. La primera es el fondo de inversión, entidad totalmente regulada en la que tú metes tu dinero y esa entidad lo gestiona. Pongamos el ejemplo de que fundo el fondo de inversión Gasca Capital y tenemos 50 clientes. Cada cliente me ha dejado 1 millón de euros. Pues yo, como gestor de ese fondo de inversión, decido invertir el 20% en Amazon, el 15% en Google, el 30% en Tesla. Eso significa que con tu dinero va a pasar exactamente lo mismo. Si yo decido 30% para Amazon, el 30% de tu dinero irá directamente para Amazon. Eso es un fondo de inversión. Pero vamos con lo que realmente nos interesa, y os quiero hablar de los fondos indexados, de los ETF, que suelen replicar el movimiento de la bolsa de algún país. Y digo suele porque hay infinidad de ETFs centrados en sectores bursátiles, ETFs centrados en materias primas, pero en este vídeo lo que nos concierne son los ETFs que replican los movimientos de los índices. El S&P 500 es el índice más importante de los Estados Unidos, el Nasdaq es otro, y si hablamos de España tenemos el IBEX 35. Si decides invertir en el ETF del S&P 500 unos 500 euros, por ejemplo, esos 500 euros se repartirán entre las 500 compañías que conforman este índice. Que en términos históricos y a largo plazo hemos visto cómo la tendencia del S&P 500 es claramente alcista, menos entre los años 2000 y 2008. Personalmente yo invierto 160 euros en el S&P 500 todos los meses. No quiero enrollarme en este vídeo hablando sobre esto, ya que tengo un vídeo entero que sale ahora mismo por aquí, en el cual os lo comento absolutamente todo y os explico el por qué hago esto. ¿Y por qué invertir en un ETF? Pues básicamente por dos motivos. El primero de ellos es porque es mucho menos arriesgado. Mucho menos arriesgado en el aspecto de que no tienes que tener ningún tipo de conocimiento de analizar compañías, sino que aquí ya directamente inviertes tu dinero y el dinero se diversifica entre todo el mercado americano. Por lo tanto, tu rentabilidad va a ser la rentabilidad que esté dando la bolsa americana. Y con esto hemos llegado ya al siguiente punto. ¿Invertir es arriesgado? Seguro que alguna vez has oído la típica historia de alguien que dice que su tío empezó a invertir, perdió todo su dinero y por eso la bolsa es un engaño, o que la bolsa es arriesgado, que la bolsa está hecha para ricos. Todo eso. Por desgracia, esta es la idea que tiene una gran parte de la sociedad sobre lo que es el mercado bursátil, y realmente yo tengo una teoría de por qué la mayoría de la gente se piensa esto, pero eso ya lo dejaremos para otro vídeo. Y decirte también que si tu tío invirtió en bolsa y lo perdió todo, es porque tu tío lo hizo fatal. Pero bueno, la única opción en la que tú puedes perder dinero en bolsa es cuando compras una acción, por ejemplo, a 100 dólares y decides venderla en 60 dólares porque esta acción ha caído. Pero claro, eso es por falta de mentalidad. Tienes que mentalizarte de que cuando hablamos de inversión, no de especulación. No hablamos de invertir ahora para retirarlo en 2 meses. No. Hay que mirar a largo plazo porque es ahí donde se encuentra el beneficio. A corto plazo el mercado realmente hace lo que le da la gana. Ten en cuenta que en el momento de invertir tú estás siendo dueño de una compañía. Y una compañía nunca deja de ser un proyecto que cada vez está creciendo más y más y más. Y un proyecto no triunfa ni se deteriora de un día para otro. Eso
eso sucede con el tiempo. Pues cuando vayas a invertir en bolsa, ten esto en mente. Mi inversión es siempre con un horizonte temporal de mínimo a 10 años. También sí que es cierto que es porque soy joven, tengo 23 años, empecé a invertir cuando cumplí los 19 y considero que esto es lo mejor que puedes hacer, invertir dinero que actualmente no necesites y seguir haciéndolo mes a mes, trimestre a trimestre o como tú te lo quieras plantear. Y bueno, aquí otra duda que hemos tenido todos los principiantes es ¿y qué pasa si el SP500, el mercado americano, cae a cero? A ver, por ser posible, es posible que esto ocurra, pero que el SP500 caiga a cero significa que las 500 compañías más grandes de Estados Unidos han quebrado. Y te puedo asegurar que si esto sucede tendremos cosas mucho más importantes de las que preocuparnos, mucho más que el valor de nuestro portfolio. Realmente si eso sucede sería un apocalipsis en todo el mundo, ya que el dinero pues perdería absolutamente todo su valor y la economía mundial se habría hundido. Así que por pasar, puede pasar, pero si ocurre, pues realmente es que el dinero ya no vale nada. En mi opinión, invertir en bolsa nunca te va a hacer perder el 100% de tu inversión, a menos que caigas en dos sucesos. El primer suceso es que inviertas muy mal, que selecciones una compañía sin conocimiento y que esa compañía en la que has invertido quiebre. Eso sucede, ha sucedido y seguirá sucediendo. Pero por eso mismo os he recomendado el ETF, ya que si estás viendo esto, eres principiante, por lo tanto, mejor evita el riesgo de empezar a analizar compañías o de invertir directamente en compañías individuales. Así te aseguro que no vas a perder el 100% de tu capital. Pero la segunda opción en la que puedes caer es si te apalancas. Apalancarse es, en resumen, pedir dinero prestado a la plataforma broker y empezarías a invertir con algo que no es tu dinero. No voy a hablar mucho del apalancamiento, ya haré un vídeo al respecto en un futuro, pero que sepáis que el apalancamiento nunca lo recomiendo, ni yo ni ningún inversor. Así que esto me lleva al siguiente punto: ¿cuándo debes empezar a invertir? Básicamente lo indicado es empezar lo antes posible, tengas la edad que tengas, ya que cuanto mayor sea tu horizonte temporal de inversión, mayores serán tus beneficios. Pero antes quiero darte 3 consejos extra para invertir. El primero de ellos es que te libres de todas las deudas que tengas. Si tienes algún tipo de deuda por pagar, no inviertas. Primero paga esa deuda. El segundo consejo es que crees un fondo de emergencia de 3 a 6 meses por si pierdes tu trabajo. Eso te dará la posibilidad y la tranquilidad de que no tengas que retirar nada de dinero de tus inversiones para poder seguir viviendo. Y lo último es que no inviertas dinero que consideres que vayas a necesitar de aquí a 5 años como mínimo. Vale, llegados a este punto ya estás listo para invertir. No tienes deudas, tienes un fondo de emergencia o vives en casa de tus padres y ellos son tu propio fondo de emergencia. Perfecto, pues ¿con cuánto dinero deberías empezar a invertir? Sinceramente, empieza con lo que quieras y puedas. En las plataformas que te dejo en la descripción, que personalmente son las que yo utilizo, puedes invertir desde 10 y 15 euros. Por lo tanto, da igual con cuánto dinero empieces mientras empieces, porque te aseguro que en el momento en el que comiences a invertir, esto se convertirá en un hábito. Y todos los meses, o como te lo hayas planteado, estarás pensando en a ver cuánto dinero destinas a invertir. Y también porque verás otro punto muy positivo de la inversión, y es que todo dinero invertido es dinero que no puedes gastar, entonces también lo puedes enfocar como ahorros. Y hasta aquí este pequeño curso para aprender a invertir siendo principiantes. Espero que disfrutes en este nuevo camino y que me acompañes a mí en el mío. No olvides dejar tu comentario. Nos vemos en unos días. Chao, gente.